Voy a grabar, se me había olvidado grabar. Por lo tanto, chicos, la guía, ¿cierto? La guía que viene el viernes, aproximadamente el viernes, va a ser una guía de aprendizaje, ¿ya? Donde van a salir algunos ejercicios resueltos y también unos ejercicios para que ustedes desarrollen. ¿Qué es importante acá? Que, bueno, ya sabemos, ¿cierto? Que la sexta guía es, creo que habíamos quedado por acá. La sexta guía, ¿cierto? Es la guía con nota. ¿Y qué va a aparecer en esa guía? Bueno, nosotros ya vimos concentraciones físicas, ¿ya? Como les dije, la mayor parte del curso, si no es que todo, le fue súper bien en la parte de calcular las concentraciones físicas, el porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. Y de hecho, en la parte al final de la guía, yo siempre les coloco una pregunta que es, ¿cuáles son como las dificultades que presentaron? Y la mayoría era como que no tenían como dificultades, como que entendían súper bien y todo. Así que en ese sentido quedo como súper tranquila de que igual lo entendieron, ¿ya? Ahora lo que estamos viendo son las concentraciones químicas, ¿ya? Las concentraciones químicas, ¿cierto? Entre ellas habíamos visto la molaridad y no sé si alcanzamos a ver la fracción molar, o fue con el otro curso, con el otro segundo, ¿ya? De todas maneras, ¿cierto? Habíamos visto la molaridad, y la molaridad, Amanda López, Amanda, Dígame. ¿te acuerdas lo que era la molaridad? No. ¿No? ¿Fabio? ¿Fabio Palacios? Sí, sí, profe, me acuerdo, pero, o sea, lo anoté, pero no me acuerdo. Ya. Moisés Y Cavieres. tampoco tengo el cuaderno a mano. Moisés Cavieres. No mucho, no mucho. ¿No? Ya. Entonces, vamos a volver a recordarlo, ¿ya? La molaridad, esa M mayúscula, ¿cierto? Decíamos que era, vamos a marcarlo acá, decíamos que era la cantidad de soluto, ¿ya? La cantidad de soluto que la medíamos en moles, partido, ¿cierto? O que hay en un litro de solución, ¿ya? Molaridad va a ser igual a los moles de soluto que hay en un litro de solución, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? Un ejemplo del nitrato de potasio, ¿ya? Que es un fertilizante, y este fertilizante, ¿cierto? Lo vamos a disolver, ¿ya? Si disolvemos 10,11 gramos de este fertilizante, ¿cierto? En agua, hasta un volumen de 2 litros, ¿cuál es la concentración molar? Y acá simplemente, ¿cierto? Nosotros teníamos que, de partida, sacar los moles, y eso ya lo sabemos hacer, ¿ya? Sabemos sacar los moles. Mol, ¿a qué es igual? Esto es una pregunta abierta, el que quiera contestar puede. ¿Mol a qué es igual? Absoluto. Mol es igual a la masa partido masa molar. Mol es igual a la masa partido la masa molar, ¿cierto? La pregunta dice, si disolvemos, ¿cuántos gramos? 10,11. 10,11, perfecto. Y tenemos que determinar, ¿cierto? Teníamos que determinar la masa molar de esto. Y nosotros sabemos determinar la masa molar. Sabemos cómo determinar la masa molar de eso, ¿cierto? Eso ya lo aprendimos. Entonces, ¿qué había que hacer, cierto? Van a la tabla periódica,
buscan, ¿cierto?, la masa atómica del potasio, que es 31, ¿ya? Luego buscan, por ejemplo, la masa molar, perdón, 39. Buscan la masa molar, ¿cierto?, del nitrógeno, que es 14, y la del oxígeno, que es 16. Pero en el oxígeno, ¿cierto?, hay 3. Ese 3 debería estar chiquitito, me equivoqué. ¿Ya? Son 3 oxígenos, así que se multiplica por 3, ¿cierto? Entonces, mi masa molar va a ser 39, 16 por 3 primero, más 39, más 14, y me da 101. Entonces me quedaba 10 dividido 101. ¿Ya? Eso me iba a dar la cantidad de moles. Eso me iba a dar, ¿cierto?, la cantidad de moles. 10 dividido, 10,11 dividido 101, y eso me da 0,1. Entonces la cantidad de moles, nosotros sabíamos que era 0,1 porque lo determinamos, ¿cierto?, haciendo este procedimiento. Ay, no me sale el 0, de ahí, 0,1. Entonces nosotros, ¿cierto?, determinamos la cantidad de moles. ¿Qué dice el enunciado? Si disolvemos 10,11 gramos de nitrato de potasio en agua hasta un volumen de 2 litros. La pregunta es, la molaridad, el concepto de molaridad, son moles que hay en 1 litro. Perdón, en 1 litro de solución. ¿Y cuántos litros hay acá? 2. 2. Por lo tanto, ¿cierto? Decimos, moles, ¿cuántos moles van a haber en 1 litro? Si tenemos 0,1 mol en 2 litros, y hacemos una regla de 3 simple. Multiplicamos, ¿cierto?, los que están en diagonal y dividimos por el que queda solito. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, ¿cierto?, nos va a quedar, voy a borrar esto para que no se confundan. Vamos a poner una aquí mejor. Ya, entonces nos va a quedar, ¿cierto?, 0,1 por 1 dividido 2. Y eso me da 0,05. Me va a dar 0,05. Por lo tanto, ¿cierto?, tenía que mi molaridad, el valor de mi molaridad era 0,05 molar. ¿Ya? Así yo determinaba la molaridad. En molaridad era muy parecido, ¿ya? Pero acá había una salvedad. Y acá es donde yo les decía que tenían que tener cuidado, porque siempre se equivocaban, ¿ya? La molaridad es los moles de soluto que hay en 1 gramo, o sea, 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo de solvente, que es lo mismo. Recuerden que 1000 gramos son igual a 1 kilogramo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, es muy parecido a la molaridad, de hecho hasta se parece en el nombre, ¿cierto? Pero fíjense que dice 1000 gramos o 1000 kilogramos de solvente, ¿ya? Solvente, y recuerden que la solución está formada por soluto más solvente. Por lo tanto, ¿cierto?, acá en vez de estar dividiendo, ¿cierto?, los moles por la solución, que era esto, ¿cierto? Aquí dice solución, o sea, soluto más solvente. En el otro, ¿cierto?, es moles de soluto que hay en 1000 gramos de solvente. ¿Ya? En el otro eran litros. Acá son gramos. En el anterior, ¿cierto?, era solución, o sea, soluto más solvente. Acá es solamente su solvente. ¿Ya? Entonces acá también tenemos otro ejemplo, ¿ya? Y acá
fíjense, dice, si se disuelven 0,23 moles, le están dando los moles, de yoduro de potasio en 200 gramos de agua, ¿cuál es la concentración molar de la solución? O sea, le están dando los moles y le están dando los gramos de agua. ¿Ya? Acá simplemente, ¿cierto? Nosotros nuevamente vamos a decir, ¿cuánto habrá, cierto? En 1000 gramos, si en 200 gramos de agua, ¿cierto? En 200 gramos de agua hay 0,23 moles. ¿Cuánto va a haber en 200 gramos de agua? Si hay 0,23 moles acá. 1,15. 1,15, perfecto. Multiplicamos, ¿cierto? 0,23 por 1000 y dividimos, ¿cierto? Por 200. Y eso me da 1,15. ¿Ya? 1,15 con la M minúscula, que representa la molaridad. Y la M mayúscula, ¿cierto? Representa la molaridad, la concentración. También en los textos, parece que en el de ustedes lo pueden encontrar con una C mayúscula, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ok? A mí me gusta poner la M mayúscula por Mr. Satán. Pero la C mayúscula, ¿cierto? También la pueden encontrar en... Ya. Entonces habíamos quedado, ¿cierto? En la fracción molar, creo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? No. ¿No? Moisés, Javieres. No, voy bien, voy bien, voy bien. Ya. El gato Gatsaki. Ya. Entonces, fracción molar. La fracción molar corresponde, ¿cierto?, a la relación que hay entre moles de un componente y el total de moles presentes en la solución. ¿What? ¿Qué quiso decir con esto? Ya, ahora van a entender. Ya. La fracción molar, chicos, ¿cierto? Chicas, vamos a ver que va, como ustedes se fijan acá, bueno, de partida, su denotación, ¿cierto?, es con esa X, ¿ya? Eso significa, ¿cierto?, fracción molar del soluto y esto significa fracción molar del solvente, ¿ya? Esa X representa la fracción molar, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba tratando de decir este enunciado, ¿cierto? Simplemente que la fracción molar, ¿cierto?, va a representar una relación, ¿ya? La relación en este caso, por ejemplo, en la fracción molar del soluto, va a ser los moles del soluto partido en los moles totales. O sea, ¿qué serían los moles totales? Serían los moles del soluto más los moles del solvente. ¿Ya? Es súper fácil la fracción molar, en serio. Así que no se asusten. La fracción, ¿cierto? Entonces los moles totales, vamos a decir que moles totales van a ser, los voy a poner con una T, los moles totales van a ser moles de soluto, los moles de soluto, más los moles del solvente, ¿ya? Los moles del soluto más los moles del solvente. ¿Sí? Eso va a ser los moles totales. Eso, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular la fracción molar del soluto, va a ser moles de soluto partido en los moles totales, o sea, moles de soluto más solvente. Si yo quiero calcular la fracción molar del solvente, van a ser moles de solvente partido en moles totales. ¿Cuáles eran los moles totales? Moles de soluto más moles de solvente. ¿Ya? ¿Cómo yo aplico esto? Bueno, acá tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Si se prepara una solución mezclando 200 gramos de etanol, ¿ya?, del alcohol etílico, y miren, les dan hasta la masa molar, que son buenos, ¿ya? Con 1500 gramos de agua, y también le dan la masa molar del agua, calcula la fracción molar de ambos componentes en la disolución, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Bueno, manos a la obra, ¿ya?
El etanol, ¿cierto? Para calcular la fracción molar del etanol, primero tenemos que calcular los moles de etanol. Y eso ya lo saben ustedes. Si yo quiero calcular los moles de etanol, lo voy a poner por una E, va a ser, ¿cierto? Los gramos de etanol. ¿Cuántos gramos tenemos de etanol? 200. 200, gracias. 200 gramos. ¿Ya? 200 gramos. ¿Y cuánto es la masa total, Moisés Cavieres? ¿Cuánto es la masa molar del etanol? Gato Katsaki. ¿Cuánto es la masa molar del etanol? Moisés Cavieres. Fabio Palacio. No sé, profe. ¿Cómo no sabe si está acá? Mira la pantalla. Mira la pantalla. Fabio. ¿Qué dice ahí? 46 gramos por mol, partido por mol. 46 gramos mol, ya. Por lo tanto, ¿cuánto es la masa molar del etanol? 46 gramos partido por Es mol. 46, gracias. Ah, Ya. sí. Gracias, gracias. Entonces, ¿cierto? Ahí tenemos los moles de etanol. Vamos a dividir 200, ¿cierto? Dividido 46, y eso nos va a dar nuestros moles de etanol. Entonces yo divido 200 dividido 46 y me da 4,34. 4.34. ¿Ya? 4.34 mol. ¿Sí? Ya. Listo. Calculé mi cantidad, ¿cierto? Mis moles de etanol. Ahora voy a calcular los moles de agua. Ya, lo voy a poner por una A. Voy a calcular los moles de agua. Voy a preguntarle a una chica, ¿verdad? La manda. Romina. Dígame, tía. Sobrina. ¿Cuántos gramos de agua hay? 1500. 1500, perfecto. ¿Y cuánto sería la masa molar del agua? 18. Muchas gracias, Romina. De nada, profe. Ya. Entonces sería 1500, ¿cierto? Dividido 18. ¿Ya? Gramos y gramos mol. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Va a ser 1500 dividido 18. Si hay alguien que esté con una calculadora al lado y me diga cuánto le da. Da Si no, 83,3 periódico. ya. Recuerden que se van los gramos, se simplifican, quedan. Ya, entonces nos va a dar. ¿Cuánto? 83,3. 83,33, perfecto. Ya, entonces nos va a dar 83,3333333. ¿Ya? 83,3 periódico. ¿Ya? Entonces, eso serían los mol. ¿Ya? Los mol de agua. Entonces, ahora sí, tengo mis datos. Ahora simplemente tengo que calcular la fracción molar de mi solvente y mi soluto. Si yo quiero calcular la fracción molar de mi soluto, ¿ya? O sea, el que está en menor proporción, ¿cierto? ¿Cuál sería el que está en menor proporción acá, en esta solución? Pregunta abierta al público, el que quiera contestar. 4. ¿Cuál sería el que está en menor proporción, el etanol o el agua? El etanol. El etanol, perfecto. Era más simple de lo que... Entonces son Yo casi 4... va a responder. Ah, ya. Ahora va a responder usted, ya. 4,34 mol. Y ahora, ¿cómo son los moles totales? Los moles totales eran la suma de los moles de soluto más mi solvente. Era la suma. Por lo tanto, si yo sumo, y este es mi solvente, ¿cierto? El que está en mayor proporción.
Entonces, si yo sumo, ¿cierto? Mi soluto más solvente, ¿cuánto me da? Si yo sumo estos moles, yo los sumo, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 83,3 más 4.34, me va a dar 80. ¿Alguien me iba a hablar? Dígame. ¿Quién me iba a hablar? Ya, 87,6. Esos serían sus moles totales, en la suma de los moles. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser 4,34, que son los moles de soluto, dividido 87,6. ¿Ya? 87,6 moles. ¿Sí? Y nosotros si dividimos esto, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da si dividimos esto? 4.34 dividido 87.6 me va a dar 0,049. 0.049. Y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Con mi solvente. ¿Ya? 0,049. Vamos a hacer lo mismo con mi solvente. Voy a utilizar otro color de lápiz. Azul. Y voy a borrar acá algunas cositas. Que la pizarra como que me quedó chica. Ya. Borrar. Ya sabemos los moles totales, ¿cierto? Voy a borrar eso. Y voy a borrar esto también. Para tener más espacio. Entonces, ya, ahora vamos a hacer, ¿cierto? El ejercicio, el mismo ejercicio, lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Para el agua. Entonces me va a quedar moles, ¿cierto? Los moles o la fracción molar, perdón, voy a borrar ahí nuevamente, ¿verdad que ya había calculado esto? La fracción molar del agua, ¿cierto? Calculamos la fracción molar del soluto, ahora vamos a calcular la fracción molar de nuestro solvente, que en este caso es agua, ¿ya? La fracción molar de mi solvente va a ser lo siguiente. Solvente, ¿ya? La fracción molar de mi solvente va a ser lo siguiente. Va a ser igual a mis moles, ¿cierto? De solvente, que en este caso son 83,3, ¿ya? Esos eran los moles del agua. 83,3. Entonces va a ser 83,3, ¿cierto? Dividido los moles totales, que habíamos dicho que eran 87,6. ¿Sí? 83,3 dividido 87,6. Dividimos esto, ¿cuánto nos da? 0,95. 0,95. Ya, y yo te pido una cosa más. ¿Puedes sumar lo que te dio con ese resultado? 83,3 dividido 87,6. Es una 0,95. Como que alguien se quedó dormido, ¿no? Yo estoy con sueño aún, porque me levanté tan temprano. Sí, pero... Es como te da la flojera para levantarte temprano. Sí, pero hay que levantarse. Ya. Entonces, si ustedes suman para ver si este resultado está bien, ustedes tienen que sumar este resultado que les dio con este y tiene que darles igual a 1. Si les da cercano a 1, está bien. Si les da más, quiere decir que algo hicieron mal. Y de esa manera ustedes, si ustedes suman 0,95 más 0,0495, que eso se aproxima, ¿cierto? Casi a 5, les va a dar 1. les va a dar 1. ¿Ya? Esto daba 0,0495. Así que esto se aproxima a 5. ¿Ya? La suma de esto tiene que darles 1. Y de esa manera ustedes, la suma de esto les tiene que dar 1. Profe, da 0,99. Da 0,99.
¿cierto? Sí. Pero esto Sí. era 0, si este número lo vuelven a dividir, les da 0,0495. Y ese número lo aproximamos a 5. Y si ustedes lo aproximan a 5, sería 0,05, y 0,05 más 0,95 les da justo 1. ¿Ya? Que nosotros lo dejamos como 0,049. Pero tiene que dar 1. ¿Ya? De esa manera yo sé, ¿cierto?, que está bien mi ejercicio. ¿Ya? Y eso sería como el resultado ahí. Debajo de todos esos números, ¿cierto? Vamos a borrar la pizarra, borrar todo. Entonces, ahí, ¿cierto?, es lo que debería darme. ¿Ya? Yo no entendí ni nada. ¿No entendiste? No. Ya. Voy a mandar una guía con el ejercicio resuelto paso a paso. ¿Ya? Ya, Pero igual vamos a volver a repasar en la clase, en la próxima clase. ¿Ya? ya, profe. Ya. Importante. Bueno, no sé si debería avanzar porque igual me gustaría saber qué más quedó, qué más no entendió. ¿A quién le dice eso, profe? ¿A mí o a los A todos. chiquillos? No, ¿qué más no entendió? ¿Qué más como que quedó colgado, como se dice? Yo, profe, ¿Sí? Ya. sí. Ya. Entonces, chicos, para no voy a avanzar. Mejor voy a explicar bien esto, ¿ya? Voy a volver ahí. Nosotros habíamos determinado, ¿cierto?, los moles de soluto y de solvente. ¿Hasta esa parte estaba bien? Sí, Ya. Habíamos determinado, ¿cierto?, que los moles de etanol, que era nuestro soluto, ¿cierto? Los moles de nuestro soluto eran, ¿cierto? Perdón. Ahí. Habíamos determinado que los moles, ¿cierto?, de nuestro soluto eran 4,35. Voy a utilizar los valores que están acá. 4,35, ¿cierto?, era el valor del etanol. Y del agua habíamos dicho, ¿cierto?, que el valor era, voy a poner con azul, los moles, ¿cierto?, del agua eran 83,33. ¿Sí? Esos eran los moles del agua, 83,3. ¿Sí? Esos eran los moles del soluto, moles del agua. Ya. Sumamos esto, ¿cierto? Sumamos estos moles y nos dio los moles totales, ¿sí? Y los moles totales, si ustedes suman estos moles, les va a quedar 87,68. 87,68 la suma de los moles. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí. se entiende? Yo sí, yo entendí. Ya. Eso es la suma, ¿cierto?, de los moles. Por lo tanto, si yo quiero sacar la fracción molar de mi soluto, o sea, ¿cierto?, del etanol, yo simplemente divido mi cantidad de moles del soluto, que son 4,35, dividido en los moles totales. Eso dice, ¿cierto? Los moles totales. ¿Y cuáles son los moles totales? 87,68. 87,68. Si yo quiero sacar la fracción molar de mi solvente, van a ser los moles de mi solvente partido, los moles de mi solvente, ¿cierto?, que son 83,3, dividido los moles totales. 83,3 dividido los moles totales. ¿Ya? Dividido 87,68. 83,3. ¿Sí? Dividido 87,68. Porque al final, fíjense que están dividiendo los moles del soluto dividido los moles totales, moles de su solvente dividido los moles totales. Eso. Eso es. Y esto, ¿cierto? Este resultado, la suma de este resultado, de esto, de lo que les da aquí con esto, tiene que darles igual a 1. De esa manera saben, ¿cierto?, si hicieron bien el ejercicio. Esto, con esto, le tiene que dar 1 la suma. Eso es. ¿Se entiende? Ahora entendí. Sí. Ya, Sí. perfecto.
Eso sería más o menos, chiquillos. Quiero que revisen la guía que llaman de la guía 4, porque ahí sí aparece esto, sí aparece la explicación, pero la otra guía va a ser más explicativa, ¿ya? Menos de un minuto, profe. A ver, hay menos de un minuto. Solo el Zoom se va a cortar ahora mismo. Sí. Hasta aquí vamos a quedar, ¿ya? No Ya. vamos a avanzar hasta que hagamos más ejercicio. Eso sería, chicos. Espero que estén bien. Chao, profe.